Capítulo 1188. Beso de ángel. ¿Cómo pudo este asterisco Sole convertirse en emperador? ¿10 cerraduras de genes abiertas? De ninguna manera. El árbol celestial ni siquiera se ha recuperado completamente todavía. Dijo el rey dragón. Pan. El rey del cielo saltó, su pisotón creando un agujero profundo en el suelo. Tú eres el asterisco Sole ahora. Ah, ¿por qué alguna vez confié en ti? Ansem usó sus técnicas de fénix para esquivar al rey del cielo, que iba a intentar pisarlo a continuación. Iba a intentar otra escapada. Pero de repente, muchos palacios dorados comenzaron a caer del cielo. Y mientras golpeaban el área de alrededor, en gran ruina y catástrofe, Ansem sintió como si hubiera tropezado con un paisaje postapocalíptico dejado a los débiles susurros del polvo y los ecos. ¡Guau! Él es un emperador. Esta es su técnica del palacio celestial. Está impulsado por un elemento espacial. A menos que lo matemos, estamos atrapados. El rey dragón gritó en voz alta. Las técnicas de Fénix de Ansem eran increíblemente rápidas, y él se movía y se deslizaba entre los palacios que caían para romper el paisaje con gran velocidad. Pero parecía que no tenían fin, y no importaba cuán lejos fuera, sentía como si lo estuvieran atrayendo. ¿Hay alguna manera de detenerlo? Ansem sabía que no tenía sentido enojarse con el rey dragón ahora. Ambos estaban en una situación terrible, y la cooperación produciría los mejores resultados. Ansem miró hacia atrás y vio al rey del cielo acercándose rápidamente. Cada uno de sus pasos pintaba el suelo de oro mientras avanzaba. El rey del cielo no perdió tiempo en lanzar un puñetazo hacia Ansem. Ansem retrocedió, tratando de esquivar el golpe, pero sintió que su velocidad era más lenta de lo que debería haber sido. Descubrió que no era que su velocidad se hubiera ralentizado, era la dimensión misma la que se había estirado para él. Las distancias se estiraron para ser 10 veces más largas, por lo que Ansem no estaba esquivando más lentamente, solo tenía que viajar más lejos. El puñetazo del rey del cielo pudo haber parecido muy lento, pero él podía trascender la deformación de la dimensión y hacerlo parecer increíblemente rápido. Con esta jugada en el espacio, Ansem no pudo esquivar el golpe. No tuvo más remedio que intentar encontrar el puño del rey del cielo con el suyo. Los dedos de Ansem crujieron en la colisión y sintió que estaban al borde de romperse. El poder del puño contra el que se enfrentó lo lanzó hacia atrás. Desde que obtuvo el modo de espíritu de Super Rey, las cosas nunca habían sido tan terribles para Ansem. Rara vez se le colocaba en una situación tan peligrosa que no pudiera escapar. ¡Boom! Ansem salió volando hacia atrás, chocando contra las sólidas paredes de un palacio dorado. El edificio comenzó a derrumbarse, y Ansem sacudió la cabeza, salpicando sangre sobre las paredes restantes. Antes de que pudiera levantarse, sin embargo, el rey del cielo ya estaba sobre él. Estaba preparado, listo para dar otro golpe cruel. ¿Qué estás haciendo? ¡Corre! Exclamó el rey dragón. Pero la percepción de la realidad de Ansem se había distorsionado, ya que la dimensión que habitaba se había alterado. No pudo esquivar. Pero de repente, un faro de luz sagrada brotó de la frente de Ansem. Una figura apareció, blandiendo una gran espada transparente. Era una mujer, con cabello rubio ondulado y alas blancas. Inmediatamente, fue a atacar al rey del cielo. Don. El puño del rey del cielo había encontrado su igual. El poder fue negado, pero la fuerza aún logró derribar al pequeño ángel. Ella chocó con Ansem, enviándolos a ambos volando hacia atrás aún más. ¡Corre! Gritó el rey dragón. Cállate. Ansem silenció al anillo de sangre de dragón, sintiéndose como un idiota por haber confiado tanto en el rey dragón. El pequeño ángel tenía la fuerza de un espíritu de super rey, pero no era tan fuerte como un emperador.
Al ver al Rey del Cielo acercarse, Ansem pateó una moneda para detenerlo. Debido a sus habilidades supresivas, ambos pudieron escapar y recomponerse. Pero las monedas, al caer sobre el Rey del Cielo, en realidad no parecían hacer mucho. Simplemente cayeron sobre él como gotas de lluvia reales, haciendo poco para frenarlo. Ansem había pensado que este podría ser el caso, pero no tuvo tiempo de acumular un golpe de ahorro de dinero. El Rey del Cielo podía comandar la dimensión misma que habitaban y doblarla a su voluntad. Si el espíritu de Super Rey de Ansem hubiera abierto 10 cerraduras genéticas, podría haber podido luchar contra él, pero por desgracia, ese no fue el caso. Ansem y el pequeño ángel libraron una guerra contra su enemigo, cada uno soltando una ráfaga de golpes y estocadas de espada. Tan valiente como sonaba, la realidad de su batalla no era ni la mitad de grandiosa. El Rey del Cielo pudo usar una mano para bloquear cada uno de sus ataques y pudo hacerlo sin problemas ni tensión. El Caballero Desleal, mientras tanto, todavía estaba comprometido con el pavo real dorado. Su armadura había sido gravemente dañada en este punto y estaba sangrando continuamente. ¡Pan! Ansem sintió que debería haber sido capaz de bloquear el siguiente puñetazo que se le venía encima, pero nuevamente, la dimensión recibió una sacudida. El golpe aterrizó sin esfuerzo en su pecho nuevamente. Ansem salió volando. No solo rompió varios palacios, sino que también se rompió algunas costillas. El pequeño ángel tampoco pudo esquivar el golpe que recibió. Eso la envió volando hacia atrás también. Ansem fue a atrapar al pequeño ángel y mientras lo hacía, pensó en escapar usando su capa nocturna. Después de avanzar para atrapar al pequeño ángel, ella se detuvo en sus brazos. Luego, se dio la vuelta y besó a Ansem en los labios. Sé que me amas, pero guardemos esto para un momento más apropiado. Ansem trató de disimular su sorpresa. Pero en el momento en que se besaron, el pequeño ángel se convirtió en una figura formada enteramente de luz blanca. Luego, entró en el cuerpo de Ansem y se unió a él. Ansem se sintió rejuvenecido, como si le hubieran regalado una gran cantidad de poder, del que nunca pensó que podría ejercer. Su cabeza estaba adornada con un anillo de halo dorado, mientras que su espalda brotó grandes alas de ángel. Luego, una nueva arma apareció en su mano, la gran espada transparente. Rugido. Ansem rugió hacia los cielos, mientras un nuevo poder recorría su ser. Se combinó con sus células para hacer cambios en su cuerpo. Capítulo 1189. Matando al Rey del Cielo. Cacha. Ansem sintió como si su cuerpo hubiera sido liberado de las garras de las cadenas que nunca supo que existían. La luz sagrada envolvió todo el cuerpo, las alas y la gran espada de Ansenador. Se sintió como si estuviera sumergido bajo el agua, flotando libremente. El Rey del Cielo deformó la dimensión nuevamente y lanzó un puñetazo con la ilusión de niveles de velocidad cercanos a la teletransportación. Al ver otro puñetazo hacia él, Ansem preparó su gran espada. Pero aunque el puño estaba a solo 1 metro de distancia, parecía que estaba a kilómetros de distancia. En el siguiente segundo, estaba balanceando su gran espada como si no tuviera peso. Cortó a través de la dimensión retorcida y perversa y golpeó el puño destrozador del Rey del Cielo. Era demasiado tarde para que el Rey del Cielo retrocediera, ya que la mitad de su puño fue cortada. El Rey del Cielo sangró profusamente de su puño, lo que lo hizo retroceder conmocionado. No podía creer lo que acababa de suceder, y para ser sincero, Ansem tampoco. Pero Ansem estaba feliz por el repentino cambio de las mareas. El pequeño ángel había ayudado a Ansem a abrir su 10ª cerradura genética para el espíritu de Super Rey. Ahora, Ansem no podía ser reprimido por la deformación de las dimensiones. Ansem todavía no estaba seguro del alcance de su poder con 10 cerraduras genéticas abiertas.
No tenía exactamente la oportunidad de probarlo a fondo, debido a las circunstancias actuales. Tampoco sabía si esta era una apertura permanente de una cerradura genética y si seguiría abierta si el pequeño ángel saliera de su cuerpo. Independientemente de eso, Hansen ahora tenía lo que se necesitaba para contraatacar. La victoria no parecía imposible ahora, por lo que tenía que concentrarse en acabar con la amenaza actual. Hansen batió sus alas. En un destello de luz sagrada, se teletransportó directamente frente al Rey del Cielo. El Rey del Cielo frunció el ceño y levantó un palacio dorado en respuesta. Estaba a unos cientos de metros de distancia para empezar, pero ahora había parpadeado hacia adelante para separar a los dos. Pero Hansen pudo batir sus alas de nuevo, y con la gran espada, cortó la nueva distorsión de la dimensión. Luego, Hansen cortó el palacio. El Rey del Cielo no esperaba que su palacio celestial resultara ineficaz para protegerlo de Hansenador. No había esperado que las tornas cambiaran tan rápido y tan dramáticamente, y el Rey del Cielo ahora quería huir y regresar a la seguridad y comodidad de su árbol. El Rey del Cielo era increíblemente rápido y ágil, y con sus habilidades de distorsión de la dimensión, pudo manipular su movimiento de modo que un paso podía representar 1000 metros. Pero Hansen batió sus alas de nuevo. Inmediatamente, pudo alcanzar al Rey del Cielo para poder balancear su espada y derribarlo. El Rey del Cielo frunció el ceño, y no iba a hacer las cosas tan fáciles. Se giró, sosteniendo una lanza de madera que parecía el árbol celestial. Don. La gran espada transparente golpeó la lanza y dejó una profunda hendidura en ella. Hansen estaba aún más feliz ahora. Desenvainó la espada fénix con una mano, mientras que la gran espada transparente permaneció en la otra. Luego, desató una lluvia de golpes contra el Rey del Cielo. El Rey del Cielo pudo mantener su lanza levantada en un intento de bloquear los ataques, pero la lluvia de golpes con doble empuñadura resultó ser demasiado. Las ondas de choque generadas por la ráfaga de ataques de Hansen pronto comenzaron a colapsar y devastar los palacios dorados que salpicaban el paisaje en ruinas. Don. La lanza del Rey del Cielo ya no pudo resistir los ataques y finalmente se partió en dos. Hansen voló por detrás del Rey del Cielo y le cortó la cara. La desesperada tentativa del Rey del Cielo de huir ahora se intensificó. Con una cara de asco, se volvió hacia el árbol y despegó. Pero Hansen ya no temía a nada, ahora que estaba imbuido de la luz sagrada. Con el halo brillante, también, batió sus alas y siguió al Rey del Cielo a donde quiera que fuera. El Rey del Cielo sangraba, y los cielos se tiñeron de rojo, como en respuesta. La sangre del Rey del Cielo comenzó a caer en cascada como la lluvia. Esto sorprendió al Rey del Cielo, y su rostro sangrante le robó cualquier intención que tuviera de contraatacar. Todo lo que quería hacer ahora era volver a su árbol y esconderse en su interior. Hansen no cedió en su persecución, y sonrió al ver cuánto había cambiado el comportamiento del Rey del Cielo. Toda su arrogancia había desaparecido. Dio otro golpe, y esta vez, Hansen logró no solo cortar la corona del Rey del Cielo en dos, sino también darle un corte de pelo poco elegante. La armadura dorada que llevaba el Rey del Cielo estaba toda rota, y se había vuelto del color del acero oxidado y envejecido. Sus heridas goteaban sangre como grifos rotos. El Rey del Cielo voló dentro del árbol y se encerró en su interior. Hansen estaba decidido a no permitir que esto lo detuviera, sin embargo. Golpeó el árbol una vez, creando una marca de 12 metros de largo en la superficie del árbol. Desafortunadamente, no hizo mucho. El árbol parecía capaz de curarse a sí mismo, también. Así que Hansen comenzó a golpear el árbol con fiereza. Esperaba poder mantener el DPS para superar la curación. Y todo el tiempo, el Rey del Cielo estaba dentro, encogiéndose de miedo por su némesis. Mientras Hansen luchaba con entusiasmo contra la corteza del árbol,
Pronto se reveló que era un esfuerzo inútil. Pero Ansem sonrió de repente al recordar algo. Se dio la vuelta y fue tras el pavo real dorado. El pavo real dorado no esperaba que Ansem volviera y realmente no esperaba su nueva fuerza. Con su pico, intentó bloquear la gran espada de Ansenador. ¡Cacha! El pavo real dorado no fue rival y fue cortado por la mitad de inmediato. Criatura super pavo real del cielo asesinado. Alma bestia obtenida. La carne de esta criatura es incomestible, pero puedes cosechar su esencia geno de vida. Consume su esencia geno de vida para ganar de 0 a 10 puntos geno super al azar. Ansem tomó la esencia geno de vida amarilla de su cuerpo y metió a Deswaunat de vuelta en el mar del alma. Luego, regresó al refugio subterráneo. El modo espíritu rey super de Ansem podía durar 1 hora, pero después de combinarse con Little Angel, se sintió agotado de toda su energía en el espacio de unos minutos. Cuando Ansem voló de regreso a casa, Little Angel se fue y regresó al mar del alma con un aspecto igualmente cansado y agotado de energía. Ansem se sentía peor que de costumbre. Estaba en muy mal estado, y tuvo que utilizar sus alas de dragón sangre demonio para regresar a casa. Ni siquiera podía volar solo, estaba tan débil. Capítulo 1190, Traición de Asura. Mientras Ansem estaba volando de regreso, alguien gritó su nombre. Cuando se dio la vuelta para echar un vistazo, vio a un niño de 8 años retorciéndose y contorsionándose en el suelo como si tuviera dolor. ¿Bebé fantasma? Ansem se sorprendió de verlo allí. Se alegró de que estuviera vivo y no hubiera sido asesinado. No tenía brotes verdes apareciendo por todo su cuerpo, pero definitivamente había algo malo en él. Solía tener la cara de un niño, pero ahora era un niño completamente. Sin embargo, la cabeza seguía siendo aterradoramente grande. Su fuerza vital era débil, casi tan débil como un gruñidor dorado recién nacido. ¿Qué te pasó? Preguntó Ansenador. Hablamos más tarde. Por ahora, deberíamos movernos. Bebé fantasma claramente no sabía que el rey del cielo había regresado al árbol. Ansem tomó a Bebé fantasma y regresó al refugio subterráneo con él. Luego, le ordenó a Moment Queen mover el refugio. Little Angel y Hansen estaban débiles y en su estado actual ya no tenían la capacidad de combinarse y luchar contra el rey del cielo. Como tal, decidieron que la mejor opción era irse. Ansem le habló a Bebé fantasma y le preguntó. Pensé que fuiste a buscar al rey del cielo después de que te contara la verdad de las cosas. ¿Qué te pasó? Bebé fantasma respondió. Le dije a King Hun, y solo fuimos a hablar con los demás. No consultamos al rey del cielo, pero íbamos a hacerlo. Pero antes de que surgiera la oportunidad, el árbol comenzó a revivir. De acuerdo, ¿y qué te pasó a ti? Preguntó Ansenador. Bebé fantasma explicó. Afortunadamente para mí, tenía a Bebé fantasma para escapar. Abandoné mi recipiente y sacrifiqué una parte de mi piedra espiritual para sobrevivir. Digo afortunadamente de forma vaga, ya que ahora solo soy una sombra de lo que era antes. Mi progreso se ha borrado, ni siquiera tengo un solo bloqueo genético abierto. Solo estar vivo es suficiente, bebé fantasma. Incluso si eres débil, estar vivo vale más que el sacrificio. Ansem sonrió suavemente para consolarlo. Sin embargo, Injun estaba en peor estado. Los que habían escapado a la botella cruel estaban todos vivos, pero estaban atrapados dentro de la botella e incapaces de salir. Si salían de los confines de la botella, el árbol del cielo terminaría el trabajo y los absorbería. Ser incapaces de deshacerse de las enredaderas significaba que posiblemente estarían atrapados dentro de la botella para siempre. La botella cruel era como una habitación que operaba de forma independiente a todo lo demás, pero tenía que estar sellada y tenía que permanecer sellada. No podía abrirse, por si el árbol del cielo terminaba lo que ya había comenzado. Aparte de destruir el árbol del cielo, Ansem no tenía ni idea de cómo podría proceder.
No parecía haber otra forma en que Ansem pudiera quitar las enredaderas. Las criaturas y los espíritus también habían consumido demasiada agua de vida, por lo que el núcleo de una fruta del cielo sería en gran medida ineficaz. Mientras tanto, sin embargo, Ansem decidió regresar a la alianza. Little Angel y Hansen seguían demasiado débiles, y por el momento, ni siquiera tendrían la fuerza para enfrentarse a una criatura súper. Ansem descansó allí durante 2 días, y después de eso, comenzó a refinar la esencia geno de vida del pavor real del cielo. Esencia geno de vida absorbida. Puntos geno super +1. Ansem estaba encantado, escuchando el anuncio sonar más de una vez. En total, la esencia geno de vida le proporcionó 4 puntos en total. Las criaturas súper en el santuario del tercer dios eran diferentes. Algunos podían dar de 8 a 9 puntos geno súper, mientras que otros solo podían dar de 3 a 4. Ansem supuso que tenía algo que ver con la generación de una criatura súper, pero no había tenido mucho tiempo para probar y demostrar tales teorías. El pavor real del cielo era un alma de bestia de montura, y Ansem lo consideraba bastante inútil. Cuando la condición y la salud de Ansem mejoraron, no volvió a saltar para empezar a cazar criaturas súper de nuevo. Se dio cuenta de que aún necesitaba mucha más fuerza para luchar contra un emperador, tenía que tener cuidado con donde se aventuraba la próxima vez. Si combinaba poderes con Little Angel, el periodo de enfriamiento era extremo. La mejora tampoco duraba mucho, así que sabía que no podía depender de ese truco muy a menudo. Tenía que usarse como último recurso. Lo que Ansem más quería hacer ahora era investigar las enredaderas y encontrar una forma de eliminarlas sin destruir el árbol del cielo. Si salvaba a todas las criaturas y espíritus que estaban dentro, todos le deberían uno, y podrían terminar siguiéndolo. Si eso era cierto, tendría más de lo que se necesita para derribar un refugio de clase rey. El rey dragón le dio a Ansem una serie de ideas, pero Ansem no se detuvo en muchas de ellas. No creía que debería confiar tanto en el rey dragón, ya no. Dicho esto, Ansem entendió que el rey dragón nunca quiso hacerle daño. El rey dragón había cometido un simple error, y los resultados de su tiempo en el refugio inmortal no se produjeron a través de alguna maquinación malvada o plan que el espíritu había tramado, como podría ser la reina Momento. Después de todo, si algo malo le pasaba a Ansem y lo mataban, sería el fin del juego para el rey dragón también. Entonces, más que nada, Ansem simplemente había puesto en duda la inteligencia general del rey dragón. A Hansen le parecía increíble cómo alguien tan tonto podría haber sido un emperador alguna vez. Por favor, ten fe en mí. Tengo un plan. Esto realmente podría funcionar. El rey dragón se sintió mal por lo que había sucedido y quería desesperadamente volver a estar en las buenas con Ansenador. Después de todo, el rey dragón estaba confiando en que Ansem le encontrara un recipiente. La Sutra Asura puede deshacerse de esas enredaderas. Dijo, pero Ansem luchaba por creerlo. Si practicas la Sutra Asura, puedes arreglarlas. ¿En ese entonces? El rey dragón se dio cuenta de que había dicho algo que no debería haber mencionado. En ese entonces, ¿qué? Preguntó Ansenador. El rey dragón sabía que si no jugaba bien sus cartas y solo hacía el bien para Ansem, estaría atrapado en el anillo por toda la eternidad. Asura fue uno de los generales que venció al Rey Cielo. Su Sutra Asura es malo para el árbol, pero tendrías que encontrar un espíritu de esa línea de sangre para realizarlo. Dijo el rey dragón. ¿No dijiste que el Rey Cielo era un emperador? ¿Y el emperador diablo antiguo venció al Rey Cielo él mismo? Entonces Asura era solo un general, pero también pudo derrotar al Rey Cielo. Ansem pensó que había inconsistencias en los cuentos del espíritu y no estaba seguro de si debería darle al rey dragón el beneficio de la duda. Pero el rey dragón luego explicó. La gente de la línea de sangre Asura puede derrotar al Rey Cielo. Además, traicionó al Señor Diablo antiguo.
Recuerdas el reino del diablo y el refugio del diablo antiguo, ¿verdad? Esa fue la consecuencia de su traición. Capítulo 1191, ¿cosecha? ¿Qué? Ansem miró al rey dragón y preguntó. Entonces, ¿por qué la Sutra Asura estaría en tu escala? ¿Eras el mejor amigo de Asura? El rey dragón, por una vez, se había quedado sin palabras. Ansem estaba empezando a entender lo que había sucedido. El rey dragón probablemente había sido un traidor. Había cometido una traición y ahora, en su estado actual, tenía miedo de ver a los otros generales de esa época. Confía en mí. Una vez más, te lo ruego. El rey Asura está en el santuario del cuarto dios, pero sé que hay un rastro de su linaje aquí en el santuario del tercer dios. Si logramos que esta persona practique la Sutra Asura, podemos eliminar las enredaderas. Antes de que el rey dragón pudiera terminar de hablar, Ansem lo guardó. No necesito que encuentres a Asura. Ansem sabía de alguien más que podía practicar la Sutra Asura. Ansem se preguntó qué tan fuerte se había vuelto Zero con la habilidad. Pero también se preguntó por qué la Sutra Asura era prácticamente igual que la Sutra Cielo falsificada. Y también, por qué solo los Sura podían aprenderla por completo. ¿Están todas estas tangentes conectadas de alguna manera? Ansem tenía mucho que reflexionar. El concepto no era del todo imposible o incluso inverosímil, ya que ahora sabía que las criaturas del santuario podían entrar en la alianza. Bauer fue el último ejemplo. Ella nació en el santuario, pero podía ir a la alianza y regresar sin ningún problema. Si los Sura fueran los descendientes de este Asura, ¿no debería significar que podrían entrar en los santuarios? Pero es un hecho conocido que no pueden. Esto fue un gran problema para que Ansem lo contemplara. Algo más también pesaba en la mente de Ansem, Baby Ghost. Sin importar lo que Ansem preguntara sobre la Legión de Sangre, le daban la misma respuesta. Tú no eres la Legión de Sangre, así que no puedo decírtelo. Ansem estaba desesperado por descubrir por qué la Legión de Sangre había secuestrado a Anjinxi, pero por mucho que lo intentara, la única persona que conocía que podía darle una respuesta, se negaba. Injun había sido gravemente dañada después del calvario con las enredaderas. Pero el daño no fue del todo físico. Ella era hija del Rey Cielo, pero el Rey Cielo no mostró remordimiento al intentar sacrificarla con el resto. Ella estaba desconsolada por la traición. Después de probarlo, Hansa no pudo usar los poderes cielo falsificados de Zero para eliminar las enredaderas. Entonces, por ahora, todos tuvieron que permanecer atrapados dentro de la botella. Si Ansem podía salvarlos a todos, Ansem no sabía si las criaturas le prestarían atención y escucharían lo que él ordenaba. Como tal, decidió hablar con cada uno de ellos y evaluar en qué criatura podría confiar más. Ansem le pidió a la reina Momento que moviera el refugio una vez más, con la esperanza de que los acercara al refugio Espada Sagrada. Se suponía que el rey Cien y el zorro plateado estaban en ese lugar. Ansem conocía bien el bosque de espinas ahora y sabía dónde estaba el refugio Espada Sagrada. Sin embargo, estaba preocupado por el zorro plateado. Ansem aún extrañaba mucho su compañía, y la ausencia del zorro plateado en sus escapadas todavía se sentía mucho. Incluso ahora, Ansem ocasionalmente se frotaba el hombro con la creencia errónea de que el zorro plateado estaba justo allí. Por ahora, sin embargo, Ansem tuvo que regresar a la alianza. Quería obtener un nuevo arte genético hiper. Debido a su incapacidad para romper el espejo, sabía que necesitaba un movimiento con un poco más de enfoque en el poder. Ahorrar dinero era genial, pero no era lo mejor cuando se usaba en una pelea 1 a 1, especialmente si era en combate cuerpo a cuerpo. Además, después de su duelo con el Rey Cielo, se había vuelto infinitamente más fascinado con los poderes de doblar y manipular el espacio.
También tenía 100 puntos genéticos espaciales, por lo que pensó que no habría ningún daño en probar una habilidad relacionada con el elemento del espacio. Sin embargo, no había muchos artes genéticos hiperasociados con el elemento espacial. Solo había una docena de habilidades de clase S para que él eligiera. Y lo que es más, eran bastante débiles. Había una que se llamaba espada espacial, pero solo cortaba ligeramente a los enemigos. Ansem quería poder doblar y deformar la dimensión correctamente. Quería algo que le permitiera realmente agarrar el tejido del espacio y manipularlo a su voluntad, tal como lo hizo el Rey Cielo. Después de mucho buscar, Ansem encontró un arte genético hiper de clase S que lo atrajo mucho más que todos los demás. Este arte genético hiper se llamaba hiperespacio. También era una habilidad bastante moderna y no era algo derivado de algunos textos polvorientos y antiguos de antaño. Era una habilidad que se había derivado de las enseñanzas y aprendizajes de la ciencia moderna. Se creía ampliamente que los humanos viven en una realidad tridimensional, pero según la teoría de la relatividad, ese no era del todo el caso. El concepto de 3 dimensiones del espacio, junto con una dimensión del tiempo, produjo el concepto de que los humanos viven en un continuo de 4 dimensiones. Pero se cree que hay 11 dimensiones en total. Hiperespacio tenía mucho que ver con el eje del tiempo. Entonces, era un arte genético hiper más estrechamente asociado con el elemento del tiempo. Ansem quería la habilidad no porque fuera fuerte, sino por lo refrescante que se veía. Lo inspiró en más de un sentido. Sin embargo, para la mayoría de la gente, el hiperespacio era más teoría que nada. Necesitabas talentos en tiempo y espacio para aprenderlo de manera efectiva. Pocas personas podían aprenderlo por completo, pero incluso si lo hacían, no era muy efectivo. Sin embargo, un arte genético hiper como ese empleaba técnicas que ni siquiera las criaturas super más feroces podían. Ansem pensó que solo necesitaba un arte genético hiperespacial, pero estaba equivocado. Ya tengo 100 puntos de geno de espíritu rey espacial. La reina del momento está asociada con el elemento del tiempo, así que si pudiera obtener 100 puntos de geno de tiempo de ella, ya estaría listo. Sería experto en ambos talentos y podría aprender ese arte hipergeno. Ansem pausó sus pensamientos por un momento y luego continuó pensando. Estuve fuera del refugio subterráneo por algunos años, ella debe haber obtenido muchos puntos de geno en mi ausencia. Tal vez es justo que ella comparta la riqueza. Capítulo 1192, Eres demasiado débil. Ansem no compró hiperespacio al final, ya que aún no cumplía con el requisito ideal de puntos de geno de espíritu rey del tiempo. Todavía quería comprar un arte hipergeno que infligiera daño alto simple, no llamativo. Pero decidió que eso podía esperar por el momento, para poder consultar con la reina del momento sobre si le prestaba puntos de geno de tiempo. De regreso al refugio, Bauer saltó de la espalda del oso blanco para sentarse en el hombro de Ansenador. Llevaba botas de vaquero, un sombrero de vaquero y tenía unas gafas de sol aviador grandes. Ansem le acarició la cabeza y luego fue al salón marcial. Allí, Ansem se acercó a la reina del momento y dijo: He aprendido una nueva técnica. ¿Te gustaría practicar conmigo? Soy demasiado débil. ¿Por qué no le pides a tu dinosaurio azul que te ayude? dijo la reina del momento. Él es demasiado fuerte para mí, así que no puedo practicar con él. Además, tengo ganas de interactuar contigo. Dijo Ansenador. Los ojos de la reina del momento se movieron, lo que sugería que era fácil de intimidar para él. La reina del momento bajó la cabeza y respondió. Está bien. Ansem le preguntó. ¿Has oído hablar de este tipo llamado el rey? Sí, lo he hecho. Respondió la reina del momento con inmediatez. En su corazón, la mera mención de ese nombre la impulsó a pensar. Ah, el rey que algún día debe convertirse en un emperador glorioso. ¿Utiliza una habilidad que involucra monedas? Preguntó Ansenador. Creo que sí.
dijo la reina del momento. ¿Lo has visto en acción? Preguntó Ansenador. No, no lo he hecho. Parecía que la reina del momento había desarrollado una compulsión a mentir, ya que se rió para sí misma por dentro, diciendo: Claro que sí, tonto. Como si te lo fuera a contar. Es bueno que no lo hayas visto, entonces. Tengo un poder que también involucra el uso de monedas. Apuesto a que soy mejor que el rey con ellas también. Se jactó Ansen, provocándola. Al escuchar esto, la reina del momento pensó para sí misma: Ah. No eres nada comparado con el rey, imbécil. La reina del momento despreciaba a Ansen con cada hueso de su cuerpo, pero estaba obligada a servirle. Así que, por ahora, no tuvo más remedio que cumplir con el deseo de Ansen de practicar. Ansen podía sentir cuánto lo odiaba, pero eso estaba bien. Solía mentir sobre poseer el elemento espacial, cuando en realidad era el tiempo. Y parecía tener alguna relación con muchos emperadores. Si no fuera útil, la habría matado después de su último intento de traición. Ansen extendió su mano derecha e hizo aparecer una moneda entre dos de sus dedos. La reina del momento ya estaba en shock. No esperaba que él siquiera pudiera formular una moneda de la nada. Por supuesto, eso podría ser poco más que una ilusión, solo algo para mostrar. No ilustraba la verdadera habilidad, poder y experiencia de Ansen con la técnica de la moneda que quería mostrarle. Sin embargo, su rostro pronto cambió. Después de que transcurrió un pequeño periodo de tiempo, la moneda pudo acumular una gran cantidad de poder aterrador y miserable. La reina del momento pudo detectar y detallar cuánta energía se estaba acumulando. Si seguía así, Ansen podría matarla. ¿He sobrevivido a mi utilidad? ¿Ha llegado el momento de que me mate? ¿Es este el día? ¿Así es como voy a salir? ¿Mi existencia será apagada por esta monstruosidad monetaria? La mente de la reina del momento estaba llena de tales pensamientos. Pero si Hansen realmente quisiera matarla, solo tendría que usar su mente. Aún así, el pensamiento permaneció. Y cuanto más fuerte se hacía el poder en esa moneda, más aumentaba su ansiedad y nerviosismo. Pan. La moneda voló hacia la reina del momento como una flecha dorada, mientras que la dimensión a su alrededor se retorcía con el vuelo. El rostro de la reina del momento cambió al darse cuenta de que el poder de esa moneda podría matarla fácilmente. Inicialmente había creído que podía fingir una lesión y terminar la sesión prematuramente. Pero cuando la moneda voló, fingir una lesión quedó fuera de la mesa. Si no la mataba directamente, al menos la dejaría como un desastre lisiado. La reina del momento se teletransportó unos cientos de metros. Ella creía que había logrado esquivar el ataque, pero el vuelo de la moneda se detuvo en el aire. La moneda giró y giró, como tratando de aspirarla de regreso. La reina del momento hizo todo lo posible para escapar de ese poder, pero la moneda había estado fermentando durante tanto tiempo, que ni siquiera un espíritu rey con 9 de sus bloqueos genéticos abiertos podía escapar de tal cosa. Viéndose atraída por la moneda, supo que la matarían en el momento en que la tocara. ¿Realmente quiere matarme? La reina del momento luego usó su poder para ralentizar todo a su alrededor. Luego se aceleró para intentar escapar. Desafortunadamente para ella, incluso eso fue en vano. No pudo escapar de la miserable succión que la moneda estaba produciendo. Fue atraída hacia ella. Cacha. La reina del momento sintió como si le hubieran caído una montaña encima y sintió que se le rompían todos los huesos. Luego, la moneda desapareció. También sintió que el peso desaparecía rápidamente después de eso. Estaba viva, pero ahora era poco más que un saco arrugado de huesos triturados en el suelo. ¡Wow! ¿Por qué eres tan débil? Ansen se agachó cerca de ella y sacudió la cabeza. La reina del momento estaba furiosa por lo que había hecho.
Si no estuviera tratando de ser amable, habría intentado esquivar y escapar de lo que sea que él intentara hacer antes. Ahora que tenía la audacia de insultarla, estaba furiosa. Debería haber practicado con el dinosaurio azul. Esto fue una pérdida de tiempo, ¿eh? Dijo Ansem mientras se daba la vuelta para irse. Reina del momento entonces logró jadear unas pocas palabras, diciendo: Espera. Todavía no he terminado. Los huesos de la reina del momento habían sido rotos, pero de alguna manera, todavía podía mantenerse erguida. Mientras se levantaba tambaleándose, Ansem estaba más que sorprendido. Era como si el tiempo retrocediera y la condición de su cuerpo volviera a ser lo que era antes de que la moneda la arruinara. Su cuerpo fue rápidamente restaurado a una buena condición. Capítulo 1193. Me quedo con la mitad. Si había un poder del que Ansem tenía miedo, tenía que ser el tiempo. El tiempo y el espacio eran un dúo extraño, pero el primero definitivamente lo hacía más cauteloso. Lo que podía lograr era fascinante y aterrador, y esto es lo que Ansem pensó mientras miraba a la reina del momento ahora. Los humanos podían controlar el espacio, pero no el tiempo. No estaban lo suficientemente avanzados tecnológicamente para la manipulación del tiempo. En el santuario, las cosas eran un poco diferentes y el tiempo allí podía controlarse, o al menos manipularse. La reina del momento no había abierto tantas cerraduras genéticas como Ansem, pero eso no significaba que estuviera dispuesto a subestimarla. Ansem formó otra moneda entre sus dedos, pero antes de que pudiera hacer algo, la reina del momento ya se había teletransportado frente a él y le había dado un puñetazo. Solía ser una figura noble, una de divinidad y gracia. Había sido deshonrada repetidamente por su servicio a Ansenador. La gota que colmó el vaso fue el insulto de Ansem después de su cuerpo roto. Ya no podía soportarlo más. La reina del momento atacó a Ansem con todo el poder que tenía. Tenía que desahogarse y liberar su frustración reprimida con él, pero no creía que él la matara por el acto. Después de todo, tendría que mantenerla cerca para mover el refugio. Ansem rápidamente usó sus técnicas de Fénix para evitar sus ataques. Sabía que la había esquivado, pero en el siguiente segundo, sus puños aullantes se habían convertido en nada más que un borrón. Y de alguna manera, había logrado golpearlo en el estómago. ¡Wow! ¿Por qué eres tan débil? La reina del momento tenía una sonrisa burlona. Los poderes de la reina del momento eran diferentes a los del rey del cielo, eso era seguro. Si ella luchara contra el rey del cielo, él habría podido matarla de un solo golpe, pero hacerlo sería difícil. Sus talentos únicos sin duda le dieron la capacidad de golpear por encima de su peso. Ese es el espíritu. Sigamos con esto. Ansem activó su Sutra Dongsuan y corrió hacia la reina del momento. La reina del momento hizo girar la dimensión a su alrededor y comenzó a luchar contra Ansenador. En lo que respecta a la manipulación del tiempo, la reina del momento estaba en una liga propia. Incluso con una baja cantidad de cerraduras genéticas abiertas, seguía siendo aterradora para competir. Aunque no podía detener el tiempo, podía fácilmente retroceder el reloj en su cuerpo y eliminar el daño. También podía acelerar y ralentizar el tiempo, dándole un flujo separado para operar. Era casi tan buena como el Rey del Cielo y su capacidad para deformar dimensiones, a pesar de la obvia brecha de poder que había entre ellos. Ansem pensó que podía acelerar el tiempo para predecir el futuro inmediato y los ataques que podrían venir hacia ella. Si eso era cierto, eso era similar al Sutra False of Asuka. La reina del momento seguía siendo débil, sin embargo. Si su talento eventualmente la llevaría a esa habilidad, todavía había tiempo para eso. La capacidad de acelerar el tiempo ya era una gran muestra del poder de alguien, y si Ansem no tuviera el aura Dongsuan, no habría podido esquivar. La reina del momento seguía brillando frente a él con una velocidad inigualable.
Incluso Ansem tuvo que mantenerse alerta y mantenerse agudo. Pero la reina del momento seguía fallándolo. Podía ver que la dimensión a su alrededor se estaba retorciendo mientras ella iba. Podría golpearlo si fuera solo un poco más rápido. La reina del momento estaba a toda máquina, pero se quedaba corta de lo que era necesario para golpearlo tontamente. Creer que era demasiado lenta era solo una idea errónea, sin embargo. Dicho esto, sí la impulsó a darlo todo. Si pudiera moverse tan rápido como el Rey del Cielo, no había duda de que podría golpear a Ansem como quisiera. Pero el aura Dongxuan le estaba dando a Ansem la ventaja. Al poder predecir sus movimientos, estaba evadiendo sus ataques antes de que ella siquiera comenzara a ejecutarlos. Su velocidad no era el problema. Al menos, Ansem ahora podía calcular cuánta energía había acumulado la reina del momento en el tiempo que habían estado separados y ver qué tan lejos había llegado. Mientras él había estado ausente, ella había logrado abrir 4 cerraduras genéticas. Queriendo mantener las cosas justas, Ansem se aseguró de abrir solo 4 cerraduras genéticas para competir también. Con cosas como esta, sus poderes eran bastante parejos. Y el equilibrio era lo que Ansem quería. Hizo todo lo posible para mantener el equilibrio igualitario de la sesión de entrenamiento. Desde el punto de vista de un espectador, todo lo que se podía ver eran 2 sombras tenues peleando como locas en el salón marcial. Ahora, la reina del momento descartó todos los intentos de mantener una defensa constante. Ahora le estaba dando a Ansem todo lo que tenía, con toda su atención puesta en una postura de ataque. A diferencia de Ansem, ella podía retroceder. Como tal, Ansem tendría que ponerse a la defensiva. Puedo ser más rápido. Sé que puedo. Solo había una cosa que ocupaba la mente de la reina del momento, y era el pensamiento de quitarle la sonrisa a la cara siempre engreída de Ansem. Zumbido. La reina del momento sintió como si una cadena se hubiera roto dentro de ella, su 5ª cerradura genética ahora se había abierto. Todo su cuerpo se convirtió en un borrón frente a Ansem, y ya no podía ver venir sus puños. Luego, fue golpeado rápidamente en el pecho. Sí. La reina del momento estaba tremendamente feliz. Muy bien. La reina del momento pensó en continuar el ataque con otro, pero se sorprendió al ver a Ansem elogiándola, felicitándola y aplaudiéndola. Has abierto 5 cerraduras genéticas. Me parece que tienes muchos puntos geno de espíritu rey. Creo que es hora de que cumplamos con ese trato. ¿Te acuerdas? Ansem le dio una palmada en el hombro y dijo. Me quedo con la mitad. La reina del momento se congeló. Su emoción y felicidad por haber logrado golpear a Ansem se habían esfumado. Capítulo 1194, la 4ª persona en la alianza. Punto geno de espíritu rey del tiempo +1. Punto geno de espíritu rey del tiempo +1. Punto geno de espíritu rey del tiempo +1. Ansem, al ver que sus puntos geno de espíritu aumentaban, se veía deliciosamente feliz. La reina del momento no se sentía de la misma manera, como se puede imaginar. Estaba furiosa. Había logrado acumular muchos puntos geno de tiempo, pero eran increíblemente difíciles de conseguir. Y ahora, al ver que la mitad de ellos iban a parar a Ansem, sintió como si su corazón estuviera sangrando físicamente. Parece que logró conseguir un montón de chucherías en mi ausencia. Si logró abrir 5 cerraduras genéticas, eso significa que debe haber recibido al menos 500 puntos geno de sí misma. Dudo que los espíritus reyes ordinarios puedan lograr tal hazaña en un plazo tan corto. Pensó Ansem, mientras meditaba sobre la situación de la reina del momento. Era una pena que hubieran firmado un contrato, sin embargo. Esto significaba que no podía darle más de 100 puntos geno. Si la reina del momento fuera quien tuviera el contrato y fuera dueña de Ansem, entonces no habría límite. Pero, por razones obvias, Ansem no se pondría bajo contrato con ella.
Y por el momento, 100 de esos puntos G no eran más que suficientes. Cuando la reina del momento miró a Hansen a continuación, había un fuego de asesinato en sus ojos. Ahora que había logrado obtener 100 puntos Geno de espíritu rey del tiempo, Hansen pudo comenzar a producir su propia habilidad. El Sutra Dongsuan podía simular los poderes del rey celestial y la reina del momento. Pero el Sutra Dongsuan solo tenía 6 de sus niveles abiertos. Habría un límite a la eficiencia de su creación, y si no tenía cuidado en la combinación de esos dos poderes volátiles, había una posibilidad de que pudiera hacerse daño. Cuando Hansen creó ahorrar dinero, fue un trabajo largo y laborioso que le llevó muchos años completar. De regreso a la Alianza, Hansen saltó a Skynet. Quería aumentar su conocimiento y aprender todo lo que pudiera sobre el espacio y el tiempo. Incluso consultó a Bai Ji-san sobre el tema. Yo me enfoco en el cuerpo humano. Espacio y tiempo, bueno. Eso no es exactamente mi fuerte. Te sugiero que vayas a ver al profesor Lon, él es un experto en el tema. Bai Ji-san luego le proporcionó a Hansen un trozo de papel, antes de seguir diciendo. Da conferencias sobre artes genéticas hiper que se ocupan del espacio y el tiempo, principalmente. Hansen llenó el formulario de solicitud, luego Bai Ji-san lo ayudó a acelerar el proceso de registro. Fue entonces cuando Hansen se dio cuenta de que el profesor Lon era el creador de hiperespacio, un poco de conocimiento que aumentó en gran medida su entusiasmo. Debido a que esta clase era privada para los miembros del Salón de los Santos, se llevó a cabo en su base. El conocimiento que se compartiría allí sería sin duda secreto. Como tal, Hansen tuvo que viajar al planeta Liemen. Estaba a una gran distancia del planeta Roca, así que para pasar el tiempo en el viaje, Hansen decidió practicar combate en la comunidad virtual. ¿Eres Hansen? Alguien lo reconoció. Hansen se dio la vuelta para ver a una pareja de aspecto moderno, ambos de unos 20 años. La chica corrió feliz hacia Hansen y dijo: Solo quiero decir cuánto te amo a ti y a Ji Yanran. ¿Sería grosero de mi parte pedirte tu firma? Sería un placer. Hansen sonrió. Aquí, en esta hoja de papel. ¿Puedes dedicársela a Little Lon? La chica rápidamente sacó un cuaderno de su bolsillo. Hansen escribió. Para la linda Little Lan, Hansenador. La chica le agradeció y se fue rápidamente. No sabía que tenía fans femeninas. Hansen se sintió complacido después de esto, así que trotó por ahí con un resorte en su paso. Pero luego, escuchó una conversación. ¿Por qué le pediste su firma? Sabes que ya no puede luchar, ¿verdad? Le dijo el novio. ¿Y qué? Creo que es una persona encantadora. Dijo la chica. Infantil. Al chico claramente no le gustaba. Hansen, al escuchar esto, no le importó demasiado. No era un santo, y sabía que no podía agradar a todos. Hansen entró en la máquina holográfica para practicar combate y pasar el tiempo. Liemen estaba en las afueras del sistema de la Alianza, por lo que le iba a llevar medio mes de viaje llegar. Gran parte de ese tiempo se pasó luchando virtualmente. Pero Hansen pronto perdió interés en ello. Cada pelea era un paseo por el parque, y después de ganar cada combate con la mayor facilidad, se sintió adormecido y aburrido. No habría pasado tiempo allí si hubiera tenido algo mejor que hacer. Justo cuando Hansen iba a irse a ver las noticias, se emparejó con alguien un poco fuera de lo común. Hansen quedó impresionado por el nombre del compañero. Cuarta persona en la alianza e interesante. Hansen sonrió cuando vio la etiqueta. Si fuera algo número 1, Hansen no habría estado impresionado. Esto, sin embargo, daba la impresión de que no era alguien que hablaba tonterías. Esta persona exudaba una sensación que era real. Déjame ver qué tan fuerte es esta persona. Hansen se rió entre dientes. Hansen estaba en el emparejamiento social,
Pero había rankings en juego. Solo podía emparejarse con otros del mismo nivel, por lo que en este caso, otros superadores. Cuando Hansen entró en la arena, no dudó en lanzarse hacia su oponente y desatar una ráfaga de ataques. Cuando el polvo se asentó, Hansen se sorprendió por el resultado. El oponente había bloqueado con éxito cada uno de sus golpes. Esta persona tenía que ser especial, ya que nadie más podía bloquear los ataques de Hansen así. Hansen pasó los siguientes 10 minutos a la ofensiva, pero se sorprendió al ver que su oponente defendía con éxito cada ataque. Hansen se sorprendió y pensó para sí mismo. ¿Este tipo realmente es algo? Las manos de Hansen no se ralentizaron, sin embargo. En cambio, simplemente se aceleraron. Capítulo 1195, ejemplo del libro de texto. Fang Mingwan entró en la comunidad virtual y le envió un mensaje a Yuan Shufeng. Fang Mingwan había programado una entrevista con Yuan Shufeng, y a pesar de que solo podían reunirse dentro de la comunidad virtual, todavía estaba muy emocionado por la ocasión. Yuan Shufeng era un maestro semidios, y era tan famoso que se ganó el título de tutor de la Alianza. Su principal campo de enseñanza residía en las artes genéticas hiper. No había creado ninguna arte genética hiper él mismo, pero había formulado variedades más simples de algunas de las más complejas que se podían encontrar. De esa manera, aquellos que no eran los más brillantes de los focos aún podían participar, aprender y volverse más fuertes. La influencia de Yuan Shufeng era inmensa y se había ganado un gran respeto a lo largo de los años. Era tan respetado que se le dio más crédito que los autores originales de las artes genéticas hiper. Con el paso de los años, sin embargo, sus servicios habían ayudado a innumerables personas, por lo que no fue inmerecido. Fang Mingwan se sentía orgulloso y honrado de tener la oportunidad de entrevistar a alguien de tan alto prestigio. Fang Mingwan, sin embargo, pronto se sorprendió. Recibió una respuesta al mensaje que había enviado, y la respuesta fue bastante inesperada. Lo siento, actualmente estoy en un combate. Estaré disponible en breve. Fang Mingwan confirmó esto en su estado en línea, por lo que sin nada mejor que hacer, decidió ser espectador. Fang Mingwan tenía mucha curiosidad por saber quién era el combatiente, quién podría haberlo retrasado, y por lo tanto pensó para sí mismo. ¿Viejo Yuan está teniendo un combate contra alguien? ¿Podría ser otro semidios? ¿Podría ser Su Donglai? Fang Mingwan miró a su oponente y notó que habían ocultado su ID. Fang Mingwan conocía el ID de cada persona de renombre, pero sin poder ver el suyo ahora, no podía decir quién era el oponente de Yuan Shufeng. La imagen del rostro del oponente también había sido oscurecida. Como tal, todo lo que Fang Mingwan pudo aprender sobre esa persona fue la forma de su cuerpo. Mientras los dos luchaban intensamente, Fang Mingwan se reclinó y se acomodó. Se dio cuenta de que Yuan Shufeng estaba siendo muy defensivo. No es que esto fuera una sorpresa. De hecho, esto era bastante normal para Yuan Shufeng. Cuando se unió al emparejamiento, lo hizo para enseñar. Nunca luchó contra un oponente con el deseo de ganar, solo lo hizo para encontrar individuos con fuerza y enseñarles. Por la forma en que Yuan Shufeng se está defendiendo, solo puedo suponer que su oponente es de un nivel inferior. Fang Mingwan se dio cuenta. Después de un rato de observar, un shock de cocción lenta comenzó a alterar su percepción. Debido a que siempre observaba los combates y había desarrollado grandes habilidades de análisis, comenzó a darse cuenta de que los ataques del oponente del viejo Yuan eran perfectos. No había un solo defecto que presenciar en sus habilidades de combate. Antes del viejo Yuan, era casi imposible mantenerse perfecto e impecable durante 5 minutos enteros. Yuan Shufeng, aunque su comportamiento externo no lo sugería, estaba aún más sorprendido que Fang Mingwan. Pensó que podría relajarse y descansar un rato, emparejándose rápidamente a través de varias personas antes de la entrevista.
Y con el poder de Yuan Zhufeng, terminar una pelea cuando él quería no debería haber sido difícil. Él había continuado defendiéndose contra su oponente maníaco, con la esperanza de detectar un defecto que pudiera explotar rápidamente. Sin embargo, todavía quedaban 15 minutos para que comenzara la entrevista, así que no era como si llegara tarde. Lentamente, la sorpresa de Yuan Zhufeng se convirtió en shock y una leve transpiración. Tenía dificultades para creer cuán grande y talentoso era realmente su oponente. La condición física siempre podría mejorar a través del aumento de los puntos geno, sin importar cómo se obtuvieran o consumieran. Sin embargo, las habilidades de una persona en el combate eran algo completamente diferente y tenían que aprenderse correctamente. El oponente no estaba usando nada especial, pero realmente se movía como el agua. Era como una cinta de seda en una suave brisa, moviéndose delicadamente y sin la sombra de un error. O quizás era más una máquina, programado para realizar un movimiento con la precisión y el tacto de una computadora, desprovisto de defectos o errores humanos. Habían transcurrido 20 minutos y Yuan Zhufeng no pudo notar un solo error. Iba a detener la pelea, debido a que el temporizador terminaría pronto, pero su curiosidad se había apoderado de él. Quería ver cuánto tiempo duraría su oponente antes de cometer un error. Los errores eran inevitables y eran un fallo de la condición humana. Todos cometían errores, pero su oponente era claramente algo especial. Yuan Zhufeng realmente quería ver cuánto tiempo duraría su oponente. Hansen no sabía que estaba luchando contra un semidios, pero sentía como si no estuviera llegando a ninguna parte y cada golpe no hacía ningún progreso. ¿Tan fuerte? Hansen pensó para sí mismo. Sin embargo, las victorias fáciles lo habían aburrido antes de esto, y un buen desafío era exactamente lo que había querido. Yuan Zhufeng lo estaba emocionando bastante. La defensa aparentemente impenetrable de Yuan Zhufeng era fascinante para Hansen, y Hansen quería ver si eventualmente podría romperla. Hansen usó todo lo que había aprendido para luchar, haciendo de cada centímetro de su cuerpo un arma mortal. Fang Mingwan todavía estaba asombrado. Era como si estuviera viendo un libro de texto visual de lucha cobrar vida, con una pelea ensayada y coreografiada que parecía demasiado buena para ser verdad. La persona a la ofensiva y la persona a la defensiva eran perfectas en todo lo que buscaban hacer. Las habilidades y técnicas que se realizaban no eran particularmente especiales, pero las dos juntas en un combate perfecto y armonioso eran sorprendentemente únicas e infinitamente fascinantes de ver. Era un espectáculo puro de presenciar, sin duda. Nunca había visto nada igual. El cuerpo de cada humano era diferente. Un cuerpo fuerte y rechoncho no podía hacer uso de habilidades suaves y delicadas. No era raro ver a hombres musculosos fallar en doblarse y tejer con la finura de alguien que era más delgado y por lo tanto más ágil. Sin embargo, Hansen parecía ser una excepción a esta regla. No importaba qué habilidad realizara Hansen o de qué manera atacara, era perfecto. Esta fue la razón por la que Yuan Zhufeng casi lo confundió con una computadora. La precisión de su lucha era casi inhumana.